Doctor de la Morena, Enrique. Muy buenos días. Esto no es lo que tiene, aunque sea benigno, no deja de ser un problema. El angioma es el único tipo de angioma que no es cáncer. Que no es cáncer. O sea, pero eso significa que hay problemas de diagnóstico. Que, por ejemplo, bueno, sí, muchos profesionales que nos siguen, claro, porque sí, es que nada se aprende, y además nada se aprende para siempre, y además toda información es poca, estamos como siempre con una sobrepoblación de enferma o presuntamente enferma, o que se siente enferma, mucha gente mayor, o que no se siente bien, o que no sabe lo que le pasa, y a lo mejor lo que le pasa es que no le hacen caso, mal diagnóstico, o bien que tienen una enfermedad mal diagnosticada. Y por tanto vamos a dar datos para esta enfermedad. Porque antes de empezar, doctor, el angioma, hay niños que nacen con ellos, sí, en la piel, tienen en la carita, en las narices. Que suele decirse. ¿Es lo mismo? Sí, esto es angioma. Este es un antojo de mamá que tiene a lo mejor un niño, le sale una pierna. Yo tengo aquí la cereza. Pero son abultados y rojos. No, este rojito no es abultado, pero yo lo tengo una cereza. Decía mi madre, pues sí, me apetecía una cerecita. Y yo estaba tan contento porque yo aquí la cerecita de mi madre. O sea, ahora, si te sale encima del ojo una fresa gorda, pues me habría acordado yo. La princesa Leonor, cuando era infanta, acordaos que nació con un angioma en la nariz y luego ya nunca más se supo. Me imagino que se quitan con el tiempo, se intervienen. Es que desaparecen. La mayoría de las veces desaparece, ¿no? Y el angioma, el angioma hepático suele, ahora se está viendo que es más frecuente. ¿Por qué estamos viendo ahora que es más frecuente? Pues por los métodos que tenemos de diagnóstico. Esta persona que nos lo ha pedido es una mujer joven de 35 años que al hacerla un TAC abdominopélvico le han detectado que tiene un angioma hepático. Claro, oyes angioma, oyes hepático y se te viene el susto, porque al fin y al cabo es un tumor, es una inflamación, es que se forma ahí. Sí, de las vasos, ¿sí? Los vasos, por eso no es un tumor, no porque es una dilatación de los vasos que al estarse dilatados, pues hay más sangre ahí, hay más sangre. Sí, pero tú ves ahí, digamos, un bulto. Exacto, y notas ahí, pero no se palpa, porque la mayoría de las veces, como se ha visto es ahora cuando se están haciendo los TAC. O sea, que igual que los de la piel se ven, claro, por dentro no se ven. Por dentro no se ven. Entonces, ¿qué ocurre? Que como ahora disponemos de unos métodos diagnósticos muy buenos, pues entonces, pero ni ningún digestólogo, ni ningún internista le damos importancia, porque es más, hay teorías de que dice que lo mismo que te la hace y dicen, este es el antojo de mamá, y te sale en la piel el angioma, pues en vez de ahí ha salido en el hígado. Entonces, no tiene molestias de ninguna clase. A mamá se le antojó la ginebra Alarios, claro, pudiera ser. Claro, ¿no? El hígado, no sé. Fíjate, el hígado lo limpia todo, digamos, ¿no? Ya, pero ahí queda la señal, ¿no? El hígado es el obrero de nuestro organismo. O sea, señor. Regula, metaboliza, lo malo lo desecha. Y encima paga autónomos. Exacto. Encima contribuye al bien general. Sí. Como decíamos al principio, pasa desapercibido. Sí. Y al pasar desapercibido, pues no tiene sintomatología de ninguna clase. Claro. Hay veces que puede ser un angioma grande y puede dar molestias de dolor. Lo mismo, con la cirugía le hacen una derivación. ¿Puede sangrar el angioma? Exacto, puede sangrar y entonces, claro, ya hay que intervenir de alguna manera. Pero sí, eso porque aparte el susto que te da, si de pronto ves que sale sangre. Es uno, pues a lo mejor pues cada millón o así, prácticamente es el dolor y la hemorragia. Es lo único. Y lo demás pues pasa desapercibido. Como no tiene sintomatología, no tiene nada, y entonces lo único que tienes que decir y aconsejar, porque además es más preponderante en la mujer que en el hombre. ¿Y eso se debe a algo? No se sabe. No, la genética de cada uno, ¿no? ¿En la mujer? En la mujer. Y entonces sí, hay que recomendar a las mujeres. Primero, yo recomendaría que, puesto que ahora disponemos de medios y tal, que se hicieran un TAC abdominopélvico, que no pasa nada, entonces oiga, porque lo que no deben tomar son estrógenos, porque eso hace que aumente los niveles de sangre, y tener cuidado también en el embarazo,
Por lo demás. Por la vascularización, ¿no? Exacto. Claro. Por lo demás, pero hay, por ejemplo, muchas que ahora, que el otro día lo comentábamos, que es que ya la media de embarazo en España está en 33 años. Por tanto, la medicación a base de estrógenos es el pan nuestro de cada día. Entonces, claro, hay que tener cuidado. Si ya se tiene eso, por lo menos para saber que está ahí y tenerlo controlado, ¿no? Y hay muchas veces, a lo mejor, que ha habido una joven de estas, como tú muy bien dices, que ha estado tomando estrógenos y ha empezado a tener molestias. Y le han dicho, bueno, en el hígado. Y ella a lo mejor se da un susto y piensa que han dicho, exacto, y no ha pensado en que puede tener un angioma. No, que no lo sabía, claro. Si es que cambio, si es decir, esto no cursa en ponerse amarillo ni nada por el estilo. ¿Cuáles son entonces en el hígado las enfermedades que sí nos tienen que preocupar, Enrique? Las hepatitis. ¿Hepatitis? Sobre todo las hepatitis. Que son básicamente inflamaciones. Son inflamaciones, infecciones. La esteatosis, que es un hígado graso, la cirrosis, ¿no? Pero casi todas las cirrosis vienen cuando una hepatitis mal curada se ha hecho una esteatosis, o sea, se ha hecho un hígado graso, y ese hígado graso ha degenerado en una... Y no acaba de funcionar. Y luego la cirrosis, que es otra de las cosas que nos han pedido, es la encefalopatía hepática, que es personas que tienen una cirrosis, entonces la urea, el organismo, el hígado no la puede metabolizar, lo que hablamos antes, y va al cerebro, te lo intoxica y te da una encefalopatía hepática, ¿no? Es decir, que claro, como ese hígado está dañado, muchas veces por el alcohol o por otro tipo de sustancias, claro. Pero pues claro, eso no, el hígado no funciona. Y en cuanto el obrero no trabaja, pues adiós. Es que eso es verdad que se ha escuchado, sobre todo en los pueblos, ¿no? Ha muerto de hígado de cirrosis sin haber bebido una gota nunca. Luego ahí tiene que haber... hay una cirrosis que es no alcohólica. Hay una cirrosis alcohólica y hay una cirrosis no alcohólica. Y entonces, cirrosis es un nombre. ¿Pero qué lo produce? Pues muchos fármacos, el alcohol, el tabaco, el estrés, en fin. La etiología es muy variada. También, bueno, y un componente genético de una herencia, de que hay una persona que ha tenido un fallo hepático y ya lo ha seguido pasando, ¿no? Hay una tradición, por ejemplo, después de la guerra civil, toda la generación que la hizo, mi padre y tal, toda esa generación murió muy joven, en general. Decían, esto es... nacimos en la guerra también... pero los que la hicieron... Y además, claro, los años aquellos que fueron muy duros. Muy duro. Aparte, ya no hablo siquiera del hambre y tal, porque al menos los soldados, si iban a morir, por lo menos comían. Pero aparte del frío y tal, es el estrés, es el miedo, el terror, tal y cual. Oye, raro el que llegó a 60, ¿eh? Toda esa quinta murió jovencísima. Siempre decían cirrosis, pues se lo sabía que no bebían. Otros sí, porque en la guerra se bebe muchísimo, y en la guerra civil española se desayunaba coñac, o sea, claro, lo que había, comerían. Hombre, y por el frío. Yo tenía un tío mío, un primo hermano de mi padre, que hizo la guerra muy jovencillo, 17 años, dice que era muy señorito y tal, dice, me comentaba muchas veces, me decía, yo he comido hasta ratas, porque estaba, lo metieron en la cárcel. Y las cáscaras de las naranjas, ¿verdad? Bueno, y las de patatas. Esas eran muy ricas. En Madrid, el plato base eran las píldoras del doctor Negrín, que eran unas lentejuchas bastante malas. Que había que estar... Sí, había que quitar. La piedra era lo que le daba más sustancia. Luego otra cosa que hubo, que produjo luego una enfermedad, fue el célebre puré de San Antonio. ¿Qué era? El puré de San Antonio, toma el monio. Era una canción que había, producía el latinismo. Y eso lo descubrió el profesor Jiménez Díaz, don Carlos. Bueno, pero el latinismo fue producido por un puré que no, claro... Que no era puré. Que era cualquier cosa. Es igual que la tortilla, lo de huevo, sin clara y sin yema. Sin yema. Y dice, bueno, ¿y cómo lo hacían? Bueno, pues unos polvillos que hacían el efecto tortilla. No. O sea, es... el ingenio que había. El ingenio, pues para, por lo menos para que los niños pensaran que habían cenado y comieran algo caliente. Algo en la tripa. Ahora, ¿eso alimentaba? Pues no, pero matabas el hambre. Pues mira, nos dice Javier en Twitter que tiene un angioma de 10 centímetros, que se hace controles cada 6 meses y que tiene disparadas algunas enzimas. Bueno, que esté tranquilo. Primero, que qué enzimas son, porque si son las transaminasas, hay transaminasas hepáticas, hay transaminasas musculares, no lo sabemos. Pero que te diga cuál de ellas son y que te diga las cifras. Y si quiere la consulta se lo decimos, porque además el doctor de la Morena, de lo que más sabe
es de análisis. Es de enzimas. De enzimas. De las moléculas de la vida. Pero que hace años nadie sabía lo que era una enzima. Es más, la escribían con C. O sea, bueno, pues eso, y fue pionero precisamente en el estudio. Mi maestro, y con don Severo y Grisolía, claro. Y don Santiago Se Grisolía. fue a Kansas a ver enzimas. Estaban heladas todas. Allí bajo cero, entre 10 y 18 bajo cero estábamos, así que fíjate lo bien que lo pasábamos. Parecía Teruel. En fin, gracias, Enrique. De nada. Bueno, hacemos una pausa. Ojo, Movistar. Ay, Federico, estamos en el canal 125 Eso de sí Movistar que es el despertar Plus, de la fuerza, ¿verdad? Horas, ¿eh? Somos los Star Wars auténticos. Hombre, aquí, por supuesto. Sí, es una de las recomendaciones que nos hacen. Yo recomiendo personalmente tener el canal 125 puesto todo el tiempo porque estamos emitiendo, y recomiendo, por ejemplo, ver a Andrés Arconada a las 3, a nosotros en la Crónica Rosa a las 4. Bueno, la Crónica Rosa la vuelven a repetir a las 4, que además tan divertido con Sotoancho. Es que es de este. Pero es que Movistar Estrenos, Federico, llega por fin, después de haberse estrenado hace bastantes meses El despertar de la fuerza. Han recaudado más de 1.870 millones de dólares en todo el mundo y me parecen pocos para lo que se merecen, porque es un peliculón, Federico. Sí, y además hay gente muy mayor que se ha esforzado mucho. Pues sí, es verdad, y además está Harrison Ford, que bien merece ahí. A ese me refería, claro, hombre extraordinario. Claro. No, ¿Qué diferencia con Johnny Depp? No contemos nada, porque... No. Ay, que me disgusto. Es que se emociona. La ven tan dura, le gustan los forenses, las autopsias, sí. Pero ve a Han Solo. Han Solo, qué bueno es, y a Chihuahua. Y se derrite. Bueno, Chihuahua, que dice Alaska que es el mayor sex symbol que ha habido en el uno cine. De los sex symbols de su vida. Que es un pellejo de orangután. Yo no entiendo nada, Enrique, pero en fin, así es la vida. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.